¿cómo será que se prende esta vaina? Este calor está terrible. Oye, ustedes, ¿tienen calor? Sol FM tiene la rifa de un aire acondicionado a todos los suscriptores de YouTube. Sigan a Sol y lean la descripción de cómo concursar con esto. Lo que yo aprendo, cómo que se prende esta vaina con un calor del día. Bueno, señores, está con nosotros el doctor Yoti Curi, abogado, especialista en Derecho Constitucional, fue juez del Tribunal Constitucional de la República Dominicana y estamos ante la posibilidad de una reforma constitucional. Pero quisiera empezar preguntándote por un caso para mí extraño, no sé si en la cultura jurídica eso se ha presentado en el pasado. Ahora, en el caso que se está debatiendo en los tribunales, en el caso del Mimilazo, pues el Ministerio Público se hizo acompañar de unos querellantes y resulta que ahora está descalificando a esos querellantes porque esos querellantes se han negado a retirar la querella contra los que están privilegiados por una negociación. Es decir, yo lo traje a ustedes como querellante para todo, pero yo ahora negocié con este señor, con este, tienen que retirármele la querella a eso. Como ellos se han negado a retirar esas querellas porque ellos tienen varios años trabajando y ahí se han movido cosas y es natural que entiendan que deben recibir alguna compensación, entonces el Ministerio Público se ha dedicado a descalificarlo, incluyendo un señor que se murió después que se le dijo en un tribunal que él era hijo de una mujer que no había nacido. Increíble. Que murió y no había nacido. Increíble. Sí. Entonces... no tiene madre. Él era hijo de una mujer que murió pero que no nació. ¿Qué? Él tenía la madre está muerta pero no nació. El diablo. ¿Es verdad, Julio? Sí. Le demostraron que la madre no nació nunca y murió. ¿Cómo va a ser? Complicado. Sí. Fíjate, sí, es un caso ciertamente extraño. Yo tampoco lo había visto. Yo, la verdad es que mira, con este tema del Ministerio Público y estas negociaciones... tan raras, sí. Pero es que yo nunca he estado de acuerdo en el sistema norteamericano. Pasa que nosotros nos apartamos cuando asumimos el Código Procesal Penal. Y entonces hemos visto que en este país el pecado es robar poco. Exacto. Robar mucho para devolver una parte y quedarse con una parte. Entonces ese es el mensaje que se envía con todas estas negociaciones. Eso es verdad, sí. Roba suficiente para que pueda devolver 1.000, 2.000 millones y quedarte con 2 o 3.000 más. Entonces ese es el tema. Entonces ese Código Procesal Penal nuestro lo que ha generado todas estas distorsiones que no eran propios. O sea, eso no es propio de la cultura jurídica francesa, que era la nuestra antes de la modificación del Código Procesal Penal. Y ciertamente, como dice Julio, yo también me he encontrado extraño todo esto, porque ahí lo que hay son intereses encontrados. ¿Cuáles? No sé, porque la verdad que habría que estar dentro del expediente y saber las interioridades, pero yo nunca he estado de acuerdo con ese tema de delaciones premiadas, de negociaciones, porque eso lo que trae es un mensaje subyacente, que es ese. Sí, si usted va al Estado, señor, asegúrese de llevarse lo suficiente para devolver una parte al Ministerio Público y quedarte cómodo. Exactamente. Bajo ningún concepto. Eso es una barbaridad. No crecen acuerdos donde se dé información y no se exonere de condena, sino se reduzca, ni siquiera así. Es que mira, eso es ajeno al sistema nuestro, como lo es, por ejemplo, la figura del fideicomiso. El fideicomiso, que ahora vuelve otra vez a la palestra con el tema de Punta Catalina, no es más que un patrimonio de afectación. Y el derecho francés, que es el nuestro, prohíbe los patrimonios de afectación. Es decir, cada persona tiene un patrimonio. Yo no puedo coger determinados bienes y hacer un patrimonio separado del mío, porque es el principio de unidad e indivisibilidad del patrimonio. Pero aquí hemos ido introduciendo una cantidad de cosas que no son más que permiten fraudes. El patrimonio de afectación, por ejemplo, permite desheredar a un hijo, cosa que no está previsto en nuestro derecho. Permite no pagarle a los acreedores, porque yo puedo con mis bienes hacer un patrimonio aparte y defraudarlos.
pero hay una ley que lo admitió. Entonces, hemos ido mezclando elementos de una cultura jurídica distinta, el derecho anglosajón con el derecho nuestro, que es la tradición jurídica francesa, y hemos creado aquí una especie de mezcla que da lugar a distorsiones y barbaridades tremendas, que son realmente inexplicables. Sí, en el tema de la acusación a Donald Guerrero y otros implicados, en el cual el señor Jiménez pues participó junto con otros. La pregunta... El señor Mimilo Jiménez. Usted dice el señor Jiménez y puede entender que soy yo. Porque yo soy el señor Jiménez. Él es Mimilo Jiménez el malo. Y tú ibas a devolver 3.000 y pico de millones. Y tú tienes para devolver 3.000 y pico de millones. La gente se imagina cosas. Hay una... si yo participo en un hecho y Pedro... en un hecho y pero ponga Manuel de ejemplo. no está bien. No, adelante, si, por la pregunta. si Pedro y yo participamos en un hecho y le arrancamos la cabeza a Manuel, pero nadie lo sabe. Entonces, yo voy y me entrego y le digo, bueno, pero Pedro fue el que lo mató principalmente, yo nada más lo agarré por la espalda en lo que Pedro lo acuchillaba. A mí como jurista, a mí no me tocaría, aunque yo delaté a Pedro y delaté el hecho, no me tocaría alguna pena. Mira, eso Pues yo soy coimputado. Sí, claro, eres coimputado y cómplice del hecho. Lo que pasa es que ahí ya entra en juego las circunstancias específicas del caso. El juez valorará tu cooperación, el Ministerio Público, y podrían darte una pena más reducida. Ahí cabe, pero eso ya es un tema de apreciación eso que va sería, a variar de conformidad con las circunstancias particulares entonces, de cada caso concreto. Exacto. En ese hecho, entonces tú dices lo que es una reducción de la pena. El criterio de oportunidad es para la reducción de la pena. Exactamente. Pero tiene que tener una pena. Claro tiene que que tener sí, una forzosamente. Bien, doctor Yotin Curi, estamos a las puertas de una reforma constitucional en la República Dominicana. Y el presidente Luis Abinader, que es el que ha llevado, ¿verdad?, la voz cantante con todo esto, ha dicho que esa reforma constitucional se basará en dos aspectos fundamentales. Uno, que tiene que ver con el tema de la elección presidencial, artículo 124 de la Constitución, y el otro que tiene que ver con la independencia del Ministerio Público, que yo pensaba que era independiente porque durante todo este tiempo nos han dicho, estos 4 años, hasta yo el me lo Ministerio creí. Público independiente. No entiendo ahora que ya no es independiente. Entonces nos gustaría que usted nos dijera, nos hablara un poquito sobre esos dos puntos, si usted entiende que es necesario hacer esa modificación y si hay que hacerla, ¿de qué manera usted ve que se debe hacer? Sería el enfoque. Sí, perfecto. Sí, mira, buena pregunta. Lo primero es que a mi juicio no hay condición, no hay necesidad en este momento de proceder a una reforma constitucional, y mucho menos con los argumentos esgrimidos por ellos, que son precisamente esos dos. El Ministerio Público, para la independencia del Ministerio Público, lo que hay que tener es voluntad política y punto. Un Ministerio Público no va a ser independiente porque la Constitución lo diga. Así es. Y lo dice la ley, además, lo establece. Y el otro punto era el de la elección presidencial. El de la elección presidencial. Poner el candadito, de que un candadito. No, el candado ya está puesto y te lo voy a explicar. Ayer me llamó un amigo de Chicago, un abogado, y me recordó un voto disidente que yo hice cuando estuve en el Tribunal Constitucional en la sentencia 224-17, que fue cuando el expresidente Danilo intentó... ¿quién fue? Fue la familia Castillo, intentó un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de convocatoria en ese momento. Sí. Y el magistrado Hermógenes y yo dijimos en un voto disidente que la ley de convocatoria, que no es más que una guía para cuando los constituyentes se reúnen para modificar la Constitución, esa ley de convocatoria tiene que establecer la necesidad de un referendo. Debe decirlo, porque la Constitución lo establece. El referendo, la Asamblea Nacional revisó. Para algunos temas. Pero exacto, obviamente los temas que él va a tocar tienen que estar especificados. Sí, pero de una vez reunidos pueden también ir más allá. Okay. Pues ya reunidos en asamblea, ya ellos son soberanos y podrían modificar otros aspectos no contemplados en la ley. O sea, si ahora, el como el referendo está contemplado en la actual Carta Sustantiva, nosotros decíamos en ese voto disidente, que no fue lo que determinó el tribunal, que
la ley de convocatoria necesariamente tiene que condicionar la validez de la misma, de la reforma que se haga, a un referendo. Entonces, ¿qué más candado? Le pregunto yo a ustedes, ¿qué es el referendo? O sea que si se modifica cualquier artículo como ese, ¿tiene que ir a un referéndum? No, cualquiera de los aspectos contenidos en el 272, por ejemplo, sí. El derecho a elegir y ser elegido, que está ahí. Sí. Ese es un tema que está en la reforma de Abinader ahora. Está, por ejemplo, lo que tenga que ver con el régimen de defensa. No, pero cuando él habla de defensa y seguridad. Defensa y seguridad. Pero yo te digo, cuando él habla derechos fundamentales, de modificar el artículo que establece lo de los 2 periodos, ellos parece que lo que quieren plantear es que a ese artículo, para modificar ese artículo, haya la 2/3 parte, la 3/4 parte, lo que fuese. No. Eso es lo que ellos plantean. Pero es que, oye, el mayor candado es que hay que hacer un referendo. Para tocar ese tema, si actualmente el referendo aprobatorio. Si me permite, que es más que las 2/3 partes de la Cámara, porque es un mecanismo de democracia directa. Puedo leer rápidamente el 272, si me lo permiten, don Julio. Que Jotin Curi está haciendo, ¿verdad? Está citándolo. Sí. Dice referendo aprobatorio. Cuando la reforma verse sobre derechos, garantías fundamentales y deberes, el ordenamiento territorial y municipal, el régimen de nacionalidad, ciudadanía y extranjería, el régimen de la moneda y sobre los procedimientos de la reforma instituidos en esta Constitución, ahí está, requerirá de la ratificación de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas con derecho electoral en referendo aprobatorio convocado al efecto por la Junta Central Electoral una vez votada y aprobada por la Asamblea Nacional Revisora. Correcto. Y como se está tratando el tema de el método de elegir y ser elegido, ahí, obviamente cae en lo que es el referendo. O sea, el candado ya está ahí. Pero lo que se quiere, obviamente, puede haber también intereses políticos subyacentes. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, una reforma rehabilitaría al actual mandatario, rehabilitaría al expresidente Medina. Automáticamente, a menos que coloquen transitorios. Con una coma. No, porque ya es una constitución. Ya es una constitución. Es una constitución nueva. Sí. O sea que, pero eso son Por aspectos, más obviamente, que que no se va. por más que él ha dicho, no me quedo más del. No, pero ya es un 28, tema voluntario. Tendría Voluntario. Si él lo decide. Solo un bien. transitorio podría. Solo un transitorio. Pero Solo un transitorio porque es una constitución nueva. O sea que ya todos quedan perfectamente de cara al 28. Entonces te inclinas más por eso, dices. Para la independencia del Ministerio Público no se necesita. No se necesita. Para esto tampoco, por lo de referendo. Entonces dice, por eso es que piensas en esos otros intereses. Eventualmente podrían ser aspectos subyacentes, pero aquí estaríamos ya obviamente especulando, pero lo que yo señalo es que actualmente no hay necesidad de una reforma constitucional. Magistrado, para lo que se ha dicho. Usted estuvo en el Tribunal Constitucional. Hay un criterio que se fijó y me gustaría ver su opinión, si usted entiende que ese criterio debe prevalecer, en cuanto y si hay algún choque entre lo que tiene que ver con el método de elección popular, el método de Homs versus el voto preferencial. Se supone que si se establece un voto preferencial es para que María Elena, Julio, Eury, Doña Consuelo elija lo que ellos quieren de una tabla que usted le presenta. Pero luego María Elena se levanta, vota por Manuel, Manuel tiene los votos, pero la que gana es María Elena, que ni siquiera fue candidata. Poniendo un ejemplo, ¿qué entiende usted que debemos hacer con el método? ¿Es anticonstitucional? ¿Vulnera el derecho de elegir y ser elegido? Tú dices el método de Homs. De Homs, señor. Bueno, sí, fíjate, yo, mi especialidad no es la materia electoral, pero sí he visto que se ha sostenido, y eso se discutió mucho cuando estuvimos allí, que el método de Homs le daba la potestad a los partidos políticos para determinadas negociaciones y que le cerraba el paso a candidatos de partidos minoritarios. Pero bueno, eso es un tema que hay muchos métodos. Hay otro mecanismo que he visto, que es el método proporcional, que es parecido al método de Homs. Pero en definitiva, ¿qué te puedo decir? ¿Es preferencial o no?
Porque Sí, no es preferencial. genera el método Vulnera derechos. Bueno, claro, porque es que le da facultades a los partidos mayoritarios de hacer negociaciones. Exacto. No, a los mayoritarios no. Le da solamente beneficia al partido de gobierno. Al partido de gobierno. A mandar. Claro, claro. Manuel, Manuel. Doctor, usted dice que usted no visualiza en este momento la necesidad de una reforma. Usted sabe que cuando comienzan los debates, cada quien va presentando propuestas. O sea, no necesariamente la idea mía va a prevalecer finalmente, sino que un conjunto de propuestas y de ahí hacemos, digamos, un compendio de cosas. ¿Usted no considera, doctor, que quizás, por ejemplo, la historia ha reflejado que la división de las elecciones crea problemas? Le da ventaja en términos prácticos al que está gobernando, la de medio término. Eso es real. Sí. Primero, unificar las elecciones, sacar al Procurador General de la República del Consejo Nacional de la Magistratura, por ejemplo, y otros temas importantes. ¿Usted no considera que eso quizás reducir la Cámara de Diputados o quizás abocarnos a un Congreso unicameral? Eso no pudiera ser tema de debate. En el siglo XIX, en gran parte de nuestra historia, teníamos Congreso unicameral. Sí, claro. Sí, y realmente yo creo que un Congreso bicameral tan numeroso como el nuestro es excesivo para un país pequeño con tantas divisiones territoriales. Yo creo que sería conveniente en algún momento reducir el número de legisladores, aunque no sé si podría ser unicameral o bicameral, pero más reducido, porque la verdad es que tantos diputados, tantos senadores, para un país como el nuestro es demasiado. Mucho que Bueno, no se hay- sí. Sí, no, adelante, que sí, complete la idea. No, el tema de unificar las elecciones yo creo que es lo más conveniente porque es menos costo para el país, O irnos para el cada 2 contribuyente. Lo que pasa es que siempre damos un paso hacia atrás, otro hacia adelante y siempre nos quedamos en el mismo lugar porque antes estaban unificadas. Entonces, vivimos dando marcha atrás y hacia adelante. Lo que tenemos es, sencillamente, lo que el gobierno necesita es buenos expositores que le expliquen al país cuál es la necesidad de reformar, qué puntos específicos vamos a reformar, por qué, y además buscar consenso, porque no basta que tengan mayoría en ambas cámaras, porque una reforma siempre debe contar con el consenso social. Y a mí me parece que esta no lo tiene, por lo que he visto y las opiniones que he ido recogiendo así en los medios, igual que ustedes. Otra cosa que me parece inusual, no sé si usted la conoció en el Tribunal Constitucional alguna vez, en la poca historia, la breve historia de nuestro Tribunal Constitucional. Ahora el Tribunal Constitucional tiene que conocer de un asunto de violación constitucional de la Suprema, pero no un asunto de una decisión que ataña a la Suprema, sino una decisión de la propia Suprema. Cuando digo una decisión que ataña a la Suprema, es un caso en el que la Suprema ha hecho una casación sin ver que ahí habían asuntos constitucionales que se vulneraron. Perfecto. Exacto. Y eso es una decisión sobre tercero, que la Suprema la trató y la casó y pasaron vulneraciones constitucionales. Ahora es a la propia Suprema, llevada ante el Tribunal Constitucional por los jueces diciendo, mira, esa Suprema está violando el artículo 110 de la Constitución, esa Suprema está violando el artículo 73, está violando el artículo 9 y está violando el 62. Por su manual de compensaciones y beneficios del Poder Judicial. Sí. Ha habido precedentes de los jueces acusando a la Suprema ante el Tribunal Constitucional. No, entre nosotros no. Lo que nosotros tenemos es el recurso de revisión de decisión jurisdiccional. Es decir, el Tribunal Constitucional revisa decisiones de la Suprema que violen aspectos constitucionales. Si no violan aspectos constitucionales, no debe conocer, porque no es una cuarta instancia. Sí. El tribunal, Es para eso lo que pasa es que específicamente. los abogados abusan y llevan muchos casos sin necesidad para dilatar, y a veces para cobrar más honorarios a sus clientes. Llevan incluso los recursos a sabiendas de que van a ser rechazados. El otro recurso importante que conoce el tribunal es el de amparo. El de amparo es cuando hay violación a derechos fundamentales. Primero lo conoce la jurisdicción judicial
normalmente un juez de primera instancia, y luego va en revisión al Tribunal Constitucional, que es como si fuese una apelación. En este caso, la jurisdicción judicial comparte con la constitucional la tutela de derechos fundamentales. Pero eso en la acción directa en inconstitucionalidad. La acción directa es para impugnar una ley, reglamento, pero siempre de carácter general. ¿Qué implicaría de carácter general, no particular. ¿Qué implicaría este caso, por ejemplo? ¿Tú dices cuál? El de estos jueces. Estos jueces, los gremios que agrupan los jueces, que han llevado a la Suprema acusándola de que la propia Suprema ha incurrido en varias violaciones constitucionales con su manual de compensaciones y beneficios. A mi juicio ahí el tribunal no puede, eso tendrían ellos que instrumentarlo vía o un amparo o una acción judicial que finalmente llegue, porque el Tribunal Constitucional no puede ser apoderado directamente, Julio, excepto la acción directa que tú acabas de señalar. Ellos fueron al Tribunal Superior Administrativo. Fueron al Tribunal Superior Administrativo y ya falló. Y entonces también hay cosas muy... Entonces sería en revisión. Sería un amparo. Hay cosas muy claras porque no hay que ser abogado para saber que se legisla para el porvenir. Claro. Si usted era juez, por ejemplo, y antes usted entre sus compensaciones tenía alimentación y tenía una serie de cosas, un nuevo manual de procedimiento no le puede quitar eso. No le puede quitar eso. No puede. Ese derecho adquirido. Eso está establecido. Es un derecho adquirido. Para los nuevos, para los que empiecen de ahí en adelante. Se lo quitaron a todos. No le puede quitar eso. Y entonces, cosa tan ilógica. Entonces seguro eso fue un amparo. Luis Henry como presidente de la Suprema, él tiene que tener un salario distinto a lo de los otros miembros de la Suprema. Claro, él tiene distinto. Pero siempre es así. Él quiere que un presidente de corte gana igual que los otros miembros de la Suprema. No, que los otros jueces. Así mismo. Hoy la jerarquía. Hoy la jerarquía rompe todo. Sí, una cosa absurda. Claro. Pero por eso que lo han llevado ante ante los tribunales superiores. Tiene razón ahí. Un paquete consigo. Pero por eso es el responsable. Tiene que tener un incentivo. Claro. Sí. Yo te cito, perdón, porque imagínate, conocí a tu padre. Tú como miembro del Tribunal Constitucional, fuiste miembro del Tribunal Constitucional a mucha honra, igual que don Milton. Un grupo de ciudadanos objetaron la ley 169-14, la naturalización especial, producto de la sentencia 168-13. Plan de regularización. Sí. Entonces la ley 169-14 de Danilo planteaba, como dije, la naturalización especial. Y estos ciudadanos, encabezados por el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, etcétera, hicieron la objeción a esa ley. Pero el Tribunal Constitucional nunca falló. No la ha fallado desde hace años. ¿Es posible que el Tribunal Constitucional se reserve tanto tiempo sin fallar una ley que le ha sido sometida? Le puedo decir que está ese recurso y hay otros más. Hay varios. Hay como 4 recursos contra la ley 169-14. Cuando yo estuve, yo creo que teníamos mayoría. Yo que intenté que se fallara, pero no hubo manera que se agendara. ¿Y cuál es la razón? No sé lo que ha pasado luego, después de eso. Lo que sí le puedo decir es que es posible que no tengan el quórum, o quizás no lo hayan agendado, eso no lo sé. Habría que estar adentro. Hay dos posibilidades: o no lo han querido agendar para no conocerlo, o no tienen los 9 votos que exige la Constitución. Entonces la ley que es la mayoría reforzada. Entonces lo que quiero saber, entonces la ley funciona como está establecida. Funciona, pero a mí yo hubiese preferido, claro, que se hubiese conocido cuando estábamos ahí, porque yo era partidario de la inconstitucionalidad de la ley. Pero muy bien. Finalmente, ¿qué le recomienda usted al presidente Abinader con relación a su propuesta de reforma? Bueno, yo lo que les recomiendo perdón, don Julio, que él encargó, el presidente encargó al señor Antoliano sabe cada vez que él dice Antolino, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo lo encargó, ¿verdad?, para coordinar
los puntos que se van a modificar y él dice que él ya está trabajando en eso. Sí, lo que pasa es que esos puntos no los conocemos. Lo que se ha hablado de manera muy vaga, que el Ministerio Público... Lo van a presentar, dijo el presidente, pronto. Sí, pero yo no lo que se entiendo que eso debe socializarse, discutirse, Claro, lógico. convencer a la población, no imponer la mayoría que actualmente tienen para modificarla, porque eso va a generar mucha incertidumbre, mucho conflicto en nuestra sociedad, y yo no veo necesidad, honestamente, de una reforma en este momento. Si quiere un Ministerio Público independiente, que busque una persona con las características, ¿verdad?, adecuadas, y lo nombre en ese cargo y se acabó. Porque el hecho de que una constitución establezca el Ministerio Público, porque también puede estar esto. Yotin, pero él quiere dejar ese legado para el futuro, Yotin. No buscar independencia, sino la inamovilidad. Me explico. Yo designo mi Ministerio Público para que me traspase cuando yo me vaya. Entonces, lo que está diciendo que es lo que quiere dejar su Ministerio Público. Podría ser eso también. O sea, que no se lo muevan. Eventualmente, exacto. Podría ser no necesariamente independencia, sino inamovilidad. O sea, yo antes de irme, puedo designar un desfase con el periodo presidencial. Correcto, ya me entendiste. Eso podría ser. Bueno, pues quiere dejar ese legado. Yotin, pero es que el presidente quiere dejar ese legado para el futuro, para el próximo presidente. Bueno, gracias. De voluntad política. Gracias a Yotin Curi. Gracias, muchas gracias. El legado. Cambio, pues.